En el corazón del barrio antiguo, donde las calles de adoquines aún guardan los ecos de otro siglo, existe una tienda que parece resistir el paso del tiempo. No es una tienda cualquiera, es el taller de Elías, el último guardián de los segundos perdidos. Al traspasar su puerta de madera oscura, coronada por un letrero que simplemente dice «Relojes», uno entra en un universo paralelo. El aire huele a aceite de mecanismos, a madera pulida y a silencio. No un silencio vacío, sino uno lleno de vida. El susurro constante de 100 relojes marcando el compás de la existencia. Relojes de pared con péndulos majestuosos que se balancean con solemnidad. Relojes de bolsillo de oro desgastado, testigos de amores y despedidas. Bruseras finas que alguna vez adornaron muñecas ansiosas por un beso. Todos tienen una historia y todos dependen de las manos de Elías. Elías era un artista del tiempo. Podía devolverle la voz a un reloj que había callado durante décadas. Su precisión era legendaria. Era el hombre al que acudían cuando un tesoro familiar dejaba de latir. Él les daba un nuevo tic-tac, un nuevo soplo de vida. Sin embargo, había una paradoja en el alma de este maestro del tiempo. Mientras él ponía en marcha los segundos ajenos, su propia vida parecía estar eternamente detenida, atascada en un punto muerto. La existencia de Elías era un mecanismo de precisión, un reloj suizo de costumbres. Cada día era un eco exacto del anterior. El despertador sonaba a las 6 en punto. Desayunaba una tostada con mantequilla y un café negro en el mismo plato, en la misma taza. Caminaba hasta el taller por la misma ruta, saludando con la misma inclinación de cabeza al mismo barrendero. A las 7 de la tarde en punto apagaba la luz, cerraba la puerta con llave de doble vuelta y regresaba a casa, nunca tomando un atajo, nunca deteniéndose a mirar el atardecer sobre los tejados. Vivía solo, rodeado de muebles antiguos y de los fantasmas simpáticos de los relojes que reparaba. Los vecinos lo invitaban a una cena, los pocos amigos que quedaban le hablaban de un viaje a la costa, de un concierto. La respuesta de Elías era un mantra, una frase tan pulida por el uso como los engranajes que limpiaba. Más adelante, cuando haya tiempo. Elías no creía que tuviera miedo. Él lo llamaba prudencia. La vida es frágil, pensaba, como el cristal de un reloj de arena. Hay que manejarla con cuidado, sin sacudidas. Había convertido el algún día en su fortaleza y el ahora en un territorio que solo debía atravesar con cautela, sin detenerse a explorar. Su presente no era un regalo, era una espera, una sala de tránsito hacia un futuro que, irónicamente, nunca llegaba. Reparaba el tiempo para los demás, mientras el suyo propio se consumía en un lento y metódico desgaste. Pero hasta el mecanismo más perfecto puede recibir una partícula de polvo que lo desajuste todo. Y para Elías, esa partícula llegó un jueves por la tarde, en forma de un paquete postal. Un cartero joven, con prisa, dejó una caja rectangular, envuelta en papel marrón y atada con cuerda, en el contador del taller. Elías la observó con desconfianza. No esperaba nada, no pedía nada. Con meticulosidad cortó la cuerda y abrió el papel. Dentro había una caja de madera oscura, antigua. Al abrirla, encontró un reloj de bolsillo. No era uno cualquiera. Era exquisitamente bello, de plata, con un patrón de flores grabado que parecía vivo. Pero estaba detenido. Y adjunto había una nota escrita con una caligrafía temblorosa y elegante. «Estimado señor Elías, me han dicho que usted es el único que puede darle vida a lo que el tiempo ha apagado. Este reloj guarda más que horas. Por favor, repárelo.
Cuando lo haga, le contaré su historia. M. Elías sostuvo el reloj en su mano. Sintió un peso extraño, que no era el de la plata. Por primera vez en años, algo dentro de su rutina perfecta cruchó. Una pregunta, minúscula como un tornillo, se incrustó en su mente. ¿Qué historia podría guardar un objeto tan bello y por qué esa misteriosa M confiaba en él para revelarla? Con un movimiento instintivo lo acercó a su oído. No había tic-tac, solo silencio. Pero en ese silencio, por primera vez, Elías escuchó el eco de su propia espera. Sin saberlo, Elías acababa de recibir mucho más que un trabajo. Había aceptado, sin palabras, una llave. Y esa llave pronto comenzaría a destrabar no solo los engranajes de plata de un reloj olvidado, sino también los cerrojos oxidados de su propio corazón. Lo colocó con cuidado sobre su mesa de trabajo, bajo la lámpara, y lo miró fijamente. Fuera, la noche caía sobre el barrio antiguo, pero dentro del taller, por primera vez, parecía que algo estaba a punto de comenzar. La mañana había comenzado como todas, con el ritual sagrado de la precisión. Elías se inclinaba sobre su banco de trabajo, sus dedos sosteniendo un fino destornillador de relojero, mientras ajustaba con paciencia infinita las manecillas de un reloj de pared de principios de siglo. La luz entraba por el ventanal de vidrio viejo, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire tranquilo. Cada tic-tac de los relojes a su alrededor era un latido familiar, la banda sonora de su existencia ordenada. La puerta de la tienda se abrió con un leve sonido de campanilla, rompiendo la concentración. No era una hora habitual para clientes. Elías alzó la vista sin prisa, esperando a ver a alguien con un reloj en la mano. Pero quien entró fue don Rafael, el dueño de la librería de al lado. Su rostro, normalmente afable y lleno de saludos, estaba pálido, sus facciones tensas por una expresión de solemnidad incómoda. No llevaba ningún reloj, solo un sombrero que giraba nerviosamente entre sus manos. «Elías», dijo la voz de don Rafael cargada de un peso que no era habitual, «tengo que contarte algo». Elías dejó el destornillador sobre el fieltro verde. Algo en el aire se había espesado. «¿Qué pasa, Rafael?» El hombre respiró hondo, como buscando fuerzas. Lo soltó al fin, las palabras cayendo como piedras en el silencio del taller. «Mateo». El nombre Mateo resonó en el taller como un badajazo. Elías no se movió. Sus manos, que segundos antes eran instrumentos de delicada precisión, quedaron inmóviles sobre la mesa. Parecía que todo el aire se había succionado de la habitación. Mateo, su viejo amigo de la juventud, el de la risa explosiva que siempre llenaba cualquier espacio, el que lo llamaba Elías el calculador, con cariño y un punto de frustración. Los recuerdos lo asaltaron sin piedad. Mateo en la puerta del taller con una mochila al hombro, invitándolo a un viaje improvisado a la costa. «Elías, un fin de semana. El mar no espera a que lo tengas en tu agenda». Él negándose con una sonrisa débil. «Cuando sea el momento, Mateo. Ahora tengo mucho trabajo». Mateo brindando en un pequeño bar, proponiendo montar un negocio juntos. «Tu talento y mi labia. Seríamos imparables». Él respondiendo con su mantra, «Más adelante, cuando haya tiempo». Mateo cada vez un poco más canoso, cada vez con un poco más de resignación en los ojos al escuchar la misma respuesta, pero nunca dejando de intentarlo, de creer que algún día su amigo saldría de su caparazón de rutina. Ahora ese algún día se había esfumado. El cuando sea el momento se había convertido en un nunca. La oportunidad, esa moneda que Elías creía tener siempre en el bolsillo, había dejado de existir. Se había gastado sin que él la usara.
Don Rafael dijo algo más, palabras de consuelo vacías que se deslizaron por Elías sin dejar rastro, y salió del taller, dejando tras de sí un silencio distinto. Y entonces el sonido regresó, pero no era el mismo. El tic-tac constante de los 100 relojes, que siempre había sido para él una sinfonía de orden y consuelo, se transformó. Cada tic se convirtió en un martillazo, cada tac en el latido acelerado de su propio pánico. Era el sonido del tiempo que corría, que huía, que se llevaba todo sin pedir permiso. Ya no se sentía ordenado ni controlable, se sentía como una marea que lo estaba arrastrando, habiendo ya ahogado a Mateo. La pregunta brotó en su mente, aguda y venenosa. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas risas había postergado creyendo que habría otra ocasión? ¿Cuántas experiencias había archivado en la carpeta de después? ¿Cuántas palabras de aprecio, de amistad, no había dicho por pensar que siempre habría tiempo para decirlas? Había vivido como si el tiempo fuera una cuerda infinita, pero ahora veía que tenía un final, y que ese final para Mateo había llegado de repente, en la oscuridad de una noche cualquiera. El resto del día pasó en un trance. Sus manos intentaron trabajar, pero carecían de su seguridad habitual. Dejó caer un pequeño resorte. Miró los relojes sin verlos. El tic-tac seguía ahí, acusador. Al caer la tarde, no pudo soportarlo más. Apagó la luz principal del taller, sumiendo la tienda en una penumbra azulada donde solo se veían los débiles reflejos de las esferas y se escuchaba, si cabe, con más fuerza, el implacable coro del tiempo. Cerró la puerta y se dirigió a su casa, pero su mente no encontró el camino habitual. Vagó por calles laterales, sin rumbo, la imagen de Mateo y el eco de sus propias excusas repitiéndose. Esa noche, en la oscuridad de su dormitorio, el descanso no llegó. Los párpados se le negaban a cerrar. En el silencio absoluto, su mente reconstruía cada no, cada más adelante, cada cuando sea el momento. La habitación, normalmente un refugio de orden, se sentía como una celda. Y en un momento de esa vigilia angustiosa, su mirada cayó sobre la caja de madera oscura que había dejado sobre su cómoda, el reloj de la misteriosa M. Con un impulso que no era propio de él, se levantó, tomó la caja y la abrió. Allí estaba el reloj de plata, bello e inerte. Lo sostuvo en la palma de su mano. Ya no era solo un trabajo pendiente. En su silencio, Elías vio reflejado el silencio definitivo de Mateo. Y entonces, en un acto casi desesperado, buscó en el cajón de su mesita de noche una pequeña llave universal de relojero. A la tenue luz de la lámpara, con dedos que ahora temblaban ligeramente, insertó la llave en la pequeña abertura en la parte trasera del reloj. Dio una vuelta, suave. El mecanismo resistió, oxidado por el tiempo. Dio otra, un leve crujido, una tercera, y entonces sucedió. Con un sonido minúsculo, como un suspiro de alivio después de décadas, la tapa trasera del reloj se abrió ligeramente. No era la forma correcta de abordar una reparación, lo sabía, pero no podía evitarlo. Con la uña levantó la tapa por completo. No era el mecanismo lo que vio primero. Dentro, pegada a la tapa interior con un papel ya amarillento y quebradizo, estaba una fotografía. Una fotografía pequeña, en blanco y negro, descolorida por los años. En ella, una joven de rostro luminoso y vestido de época sonreía con una alegría que traspasaba el papel, y a su lado, con el brazo alrededor de sus hombros, un joven que miraba a la cámara con una mezcla de orgullo y ternura. Elías contuvo la respiración. Conocía ese rostro. No era el del joven, sino el de la joven. Era su madre muchos años antes de que él naciera, antes de que la vida la volviera seria y cautelosa, sonriendo junto a un hombre que no era su padre, y escrito con la misma tinta temblorosa de la nota en el borde de la fotografía, una fecha, verano del 62, y dos palabras, para siempre M. La fotografía temblaba entre los dedos de Elías.
Los rostros felices de su madre y aquel desconocido, M, lo miraban desde un verano eterno, desde un para siempre que el tiempo real había desmentido. La revelación había abierto una grieta en los cimientos de su memoria, y ahora una fría corriente de duda recorría su pasado. ¿Cuánto no había conocido de su propia madre? ¿Cuántas historias se habían llevado consigo? Abrumado, volvió a colocar la fotografía dentro del reloj y cerró la tapa con un clic suave. El acto mecánico no calmó el torbellino en su mente. La muerte súbita de Mateo y el secreto de su madre se entrelazaban, formando un nudo de pérdida y preguntas sin respuesta. Se sentó en su sillón, en la sala silenciosa y a oscuras, con el reloj de plata ahora sobre la mesa baja como un centinela mudo. Las horas avanzaron, arrastrándose hacia la madrugada. Elías no podía dormir. Se levantó y, casi por inercia, regresó al taller. No encendió la luz principal. Solo la lámpara de su banco de trabajo proyectaba un círculo dorado sobre la madera pulida, un pequeño escenario en medio de la oscuridad. Se sentó y tomó entre sus manos un reloj de arena que llevaba años detenido en un estante, la arena atascada en el cuello de cristal, el tiempo físicamente suspendido. Mientras lo observaba, intentando en vano encontrar calma en su forma perfecta, sintió un cambio. No fue un sonido, fue una presión en el aire, como si la atmósfera misma se hubiera hecho más densa, más pesada. El tenue tic-tac de los relojes en la penumbra pareció apagarse, absorbido por esa quietud absoluta. Y entonces, en el borde mismo del círculo de luz, apareció. No surgió de la nada, más bien la oscuridad a su alrededor se condensó, tomó forma. Era una figura alta, esbelta, envuelta en lo que parecía un manto de sombra serena. No tenía rasgos definidos, donde debía estar el rostro solo había un suave desenfoque, como si la luz se negara a detallarlo. No emanaba frío ni amenaza, solo una calma profunda y antigua. No hizo ademán de acercarse, simplemente estaba allí, observando desde el umbral de lo visible. Elías no gritó, no se levantó. Un conocimiento ancestral, más allá del razonamiento, se instaló en su pecho. No era terror lo que sentía, sino un reconocimiento extrañamente familiar, como el eco de una conversación empezada hacía mucho, mucho tiempo. «No vengo por ti», dijo la figura. Su voz no era un sonido que llegara por los oídos, sino una vibración que resonaba directamente en la mente de Elías. Era suave, clara, carente de toda emoción humana. «Vengo porque me has llamado durante años». Elías entendió. No había que pronunciar su nombre. Este era el espectro que había estado invitando a su vida con cada más adelante, con cada experiencia rechazada, con cada día vivido como un mero trámite. Lo había convocado con el hechizo de la postergación perpetua. Su propia voz, cuando salió, era un susurro áspero, cargado no de miedo, sino de una fatiga monumental, el peso acumulado de todos los días vacíos. «He vivido preparándome», confesó, mirando fijamente la forma difusa, cuidando cada paso, evitando errores, calculando riesgos. Pensé que si lo hacía todo bien, si no me apuraba, tendría tiempo para vivirlo después. ¿Y si todo termina antes de que esté listo? La pregunta, la que había acechado en su subconsciente desde la noticia de Mateo, flotó ahora en la habitación. La figura se mantuvo imperturbable. Su respuesta llegó con la misma calma plácida. «No temes a la muerte, Elías, temes vivir sin control. Has confundido la prudencia con la renuncia. Has creído que abstenerte de jugar te salvaría de perder,
cuando en verdad te ha robado la partida por defecto. Elías sintió que las palabras le atravesaban como agujas de verdad. No eran un reproche, sino un diagnóstico exacto. Nadie, continuó la figura, puede ofrecerte la garantía de un mañana. Esa es la única condición del contrato. Pero tú has interpretado esa cláusula como una orden para guardar el presente en una caja suave, sin darte cuenta de que cada día que desperdicias por miedo es una vida en miniatura que no se recupera. El tiempo no es una moneda que se atesora para un gasto futuro, es un río que hay que atravesar. Puedes quedarte en la orilla midiendo su profundidad para siempre, o puedes mojarte los pies, pero el agua nunca será la misma. Mientras hablaba, la figura parecía volverse aún menos definida, como si la idea que la sostenía empezara a dispersarse. El reloj que reparas, añadió, y su voz sonó ahora como el leve susurro del viento entre los engranajes. No es el mío, es el tuyo. Antes de que Elías pudiera formular otra pregunta, la presencia se disolvió. No hubo destello ni sonido. La densidad del aire se alivió y el tenue coro de los relojes regresó de inmediato, llenando el vacío que había dejado. Elías quedó solo, sentado en su banco, bañado por la isla de luz. Pero la soledad ya no era la de antes, no era el refugio de un hombre que se creía prudente, sino la estación de un hombre que acababa de ver negada su propia estrategia de vida. Miró sus manos, las herramientas de su oficio, las que daban vida al tiempo de los demás. Luego, su mirada cayó sobre el reloj de arena detenido. Con un movimiento decidido, lo tomó e invirtió. La arena atascada cedió. Un grano, luego otro, comenzaron a caer en un flujo constante, silencioso e implacable hacia la cámara vacía. Era la primera vez que en años permitía que el tiempo fluyera en ese objeto. No era el mismo. El peso de la visita no se había ido, se había transformado. Ya no era el miedo paralizante a un final repentino, sino una certeza urgente y clara. La vida no se prepara, se habita. Y él, Elías, el relojero que arreglaba el tiempo ajeno, tenía por fin que decidir cómo iba a vivir el suyo propio. El taller, lleno de ecos del pasado y tic-tacs del presente, esperaba, y en la mesa el reloj de plata de M guardaba ahora una historia doble, la de un amor antiguo y la de una vida por comenzar. El primer resquicio de luz alboreaba sobre los tejados del barrio cuando Elías giró la llave en la cerradura de su taller. El gesto era el mismo de siempre, pero la intención completamente nueva. No cerraba para refugiarse en la rutina, sino para salir a enfrentar lo desconocido. El tic-tac de los relojes quedó atrás, encerrado tras la puerta, y se sumergió en el silencio vibrante de la ciudad que despertaba. Caminó sin dirección, permitiendo que sus pies eligieran el camino. Ya no había una ruta prefijada, ni horarios que cumplir. La brisa matutina, fresca y cargada del aroma a pan recién horneado de alguna panadería tempranera, le golpeó el rostro, y por primera vez en años no bajó la cabeza, sino que respiró hondo, sintiéndola. Su vagar sin rumbo lo llevó hasta la entrada del parque municipal, un lugar que siempre había truzado de largo, considerándolo una mera decoración en su trayecto. Hoy, empujado por un impulso silencioso, entró. La luz del amanecer doraba los jardines, y ahí, en un cantero de rosales, vio a una anciana. Vestía un delantal manchado de tierra y un sombrero de paja ancho. Sus manos, nudosas y surcadas por el tiempo como mapas de una vida de labor, manipulaban con sorprendente delicadeza los tallos y las hojas. Arrancaba malas hierbas, acariciaba pétalos. Su rostro, aunque marcado por las arrugas, irradiaba una paz tan profunda que parecía modificar el aire a su alrededor. Elías se detuvo a observarla.
La mujer alzó la vista y le sonrió, sin asombro, como si hubiera estado esperándolo. «Buenos días, joven», dijo. Su voz era suave como el rumor de las hojas. «¿Te gustan las rosas?» «Son bonitas», respondió Elías torpemente, señalando una en particular de un rojo intenso. «Esta parece a punto de abrirse por completo». La anciana siguió su mirada y asintió. «Sí, pero no la apresuraré. Aprendí hace mucho que cada una florece cuando puede, no cuando yo lo decido. Puedo regar, puedo abonar, puedo quitarle las espinas que la lastiman, pero el milagro del brote, el coraje de abrirse al sol, eso es solo de ella. Forzarla sería matar su esencia». Las palabras cayeron en la mente de Elías como una llave en una cerradura oxidada. Florece cuando puede, no cuando uno lo decide. Él había querido controlar el florecimiento de su propia vida, esperando un momento ideal, una garantía de perfección que nunca llegaba. Había confundido la preparación con la vida misma. Agradeció con un gesto y siguió caminando, la imagen de las manos gastadas cuidando con paciencia infinita grabada en su memoria. Más adelante el rumor de la ciudad se mezcló con un sonido inesperado, las notas melancólicas y a la vez esperanzadas de un saxofón. Bajo la sombra fría de un puente de piedra, un hombre con ropas sencillas y desgastadas tocaba. Sus ojos estaban cerrados, su cuerpo se mecía con la música. No había un sombrero vacío pidiendo monedas a sus pies, solo una funda abierta donde yacía el instrumento. No tocaba por dinero, tocaba porque la música necesitaba salir. Elías se quedó escuchando, hipnotizado por la autenticidad del momento. Cuando la última nota se desvaneció entre el eco del puente, el músico abrió los ojos y lo miró directamente. Una sonrisa amplia y genuina iluminó su rostro. «Bonita mañana para llenarla de sonidos, ¿no?», dijo el músico, limpiando la boquilla de su saxofón con un paño. «Toca muy bien», murmuró Elías. «Gracias, pero no se trata de tocar bien», respondió el hombre, con una sabiduría práctica que contrastaba con su apariencia. «Se trata de sentir y dejar que salga. La música es como el haito. Si la guardas para después, se pudre dentro. Se toca mientras se siente, porque el sentimiento de mañana será distinto. La música no se guarda para después». Otra verdad directa al corazón. Elías había guardado sus propios deseos, sus pasiones, sus ganas de vivir, creyendo que algún día encontraría el momento perfecto para expresarlos, y en el proceso habían perdido su frescura. Salió del puente con un nudo en la garganta, pero los ojos más claros. El camino lo llevó a un campo abierto en los límites del parque. Allí, contra el cielo azul que ya se despojaba del color del alba, una cometa de colores brillantes danzaba, trazando círculos alegres. Un niño de no más de 7 años, con los brazos extendidos y la cara levantada, manejaba el hilo. Su risa era un cascabel puro, inconfundible, la banda sonora de una felicidad absoluta y presente. Elías se sentó en un banco cercano, observando la escena con una mezcla de nostalgia y fascinación. El niño corría, la cometa subía, el viento soplaba. Y entonces una ráfaga más fuerte e inesperada enredó el hilo, y la cometa perdió el equilibrio, cayendo en espiral hasta clavarse en el suelo, lejos de su dueño. Elías contuvo el haito, esperando la frustración, el llanto del pequeño. Pero el niño solo corrió hacia donde había caído la cometa, la recogió, examinó con seriedad el armazón de cañas y la tela y, satisfecho de que no estaba rota, empezó a correr de nuevo, desenrollando el hilo, intentando una y otra vez que atrapase el viento. No había miedo en su intento, ni ansiedad por el resultado, solo la pura acción de intentarlo, de jugar, de vivir el momento del vuelo y el momento de la caída con la misma intensidad. En ese instante, las 3 imágenes se unieron en la mente de Elías con la fuerza de una revelación. La anciana jardinera, el músico del puente, el niño con la cometa. Ninguno de ellos negaba la existencia del final. La flor se marchitaría, la música cesaría,
El viento podría llevarse la cometa para siempre, pero ninguno permitía que esa certeza les robara la belleza del presente. No vivían a pesar del final, vivían con él, haciendo que cada instante valiera la pena por sí mismo. Se levantó del banco. No era una paz plácida lo que lo inundaba, sino una determinación clara y urgente. Había comprendido. La vida no era una espera a que todo estuviera en orden, era el acto de jardinear, de tocar, de volar la cometa sabiendo que la tormenta, el silencio o la caída podían llegar, pero negándose a dejar que ese posible mañana arruinara el hoy. Con nuevos ojos miró el camino de regreso. Ya no era la ruta gris de la obligación, era un sendero lleno de posibilidades. Y supo, con una certeza que le calentó el pecho, que el primer paso de su nueva vida no sería hacia su taller, ni hacia su casa. Fue entonces cuando, al girar para salir del parque, su mirada se cruzó con la de una mujer. Estaba sentada en otro banco, más apartado, leyendo un libro. Llevaba un vestido sencillo y una expresión serena, pero lo que hizo que el corazón de Elías diera un brinco fue lo que colgaba de un fino cordón de plata alrededor de su cuello, reposando sobre las páginas abiertas. Un reloj de bolsillo antiguo, un reloj de plata, con un patrón de flores en verso. Era idéntico al que descansaba en la caja de madera sobre su mesa de trabajo. La mujer, sintiendo su mirada fija, alzó la vista. Sus ojos, de un gris de profundidad como el cielo antes del amanecer, se encontraron con los de él, y en ellos Elías no vio sorpresa, sino una curiosidad tranquila y quizás el leve destello de un reconocimiento largamente esperado. El encuentro de las miradas bajo la luz del parque pareció detener el mundo por un latido. La mujer con el reloj gemelo lo observaba con una calma que contrastaba con el torrente que se desataba en el pecho de Elías. Sin embargo, no fue hacia ella, no aún. La revelación más urgente no era ese misterio, sino la transformación que debía ocurrir dentro de sí mismo. Con un leve asentimiento hacia la desconocida, un pacto silencioso de que su encuentro no era casual y sería retomado, Elías giró sobre sus talones y comenzó a caminar con un propósito que no tenía que ver con destinos, sino con orígenes. Su primer destino no fue su casa, ni su taller, fue el cementerio municipal. Caminó entre las lápidas, bajo un cielo que había pasado del dorado al azul intenso, hasta encontrar la nueva losa, todavía desnuda de musgo, que llevaba el nombre de Mateo. No llevaba flores, llevaba palabras, atesoradas durante décadas y finalmente liberadas. «Perdóname, viejo amigo», murmuró, su voz firme en el silencio sagrado del lugar. Perdóname por todas las risas que pospuse, por los caminos que no recorrimos, por creer que el después era una promesa y no una trampa. Tu partida no fue en vano, me despertó. No era un discurso elaborado, era la sencilla y brutal verdad. Y al pronunciarla, sintió que un peso físico, que había cargado tanto que ya ni notaba, comenzaba a desprenderse de sus hombros. De allí, guiado por un impulso que ya no cuestionaba, fue a visitar a doña Clara, la vecina a cuya invitación a cenar siempre había dicho que no. La anciana lo recibió con sorpresa y al ver la sinceridad en sus ojos, con una alegría que iluminó su rostro arrugado. Tomaron un café que supo a presente, no a obligación. Llamó por teléfono a un primo con el que había perdido contacto y la conversación, torpe al inicio, fluyó hacia la promesa de un encuentro pronto. Cada acto era un pequeño terremoto en su geografía personal, un derrumbe de los muros que él mismo había levantado en nombre de la prudencia. Al caer la tarde, se encontró de pie frente a la puerta de su taller. La cerradura brillaba bajo la luz de la farola. Introdujo la llave, giró y entró.
El coro familiar de tic-tacs lo recibió, pero ya no sonaba a reproche, sino a acompañamiento. Encendió la luz y su mirada recorrió el santuario de su vida pasada, no con nostalgia, sino con una clara decisión. Tomó un cartón y con letra precisa escribió: «Cerrado por viaje, volveré cuando el reloj marque la hora correcta. Gracias, Elías». Lo colgó en el interior del cristal de la puerta. No sabía cuándo volvería a abrir. Quizás mañana, quizás en un mes. Ya no importaba. El taller no era su cárcel, sino una de sus muchas herramientas. Y una herramienta puede dejarse a un lado cuando es momento de usar las manos. Esas mismas manos, esa noche, no tomaron un destornillador. Tomaron un libro de poemas que había comprado hacía años y nunca abrió. Encendió la radio y escuchó una estación de música desconocida. Se permitió sentirse triste por Mateo, esperanzado por el futuro, intrigado por la mujer del parque, sin analizar cada emoción, sin medir sus consecuencias. Las sintió. Y en esa simple experiencia descubrió una riqueza que todos los relojes del mundo no podían medir. Aprendió día a día a cambiar el algún día por un hoy rotundo. Aceptó que vivir conllevaba el riesgo de tropezar, de equivocarse, de que los planes se torcieran, y que ese riesgo no era el enemigo, sino la sal de la existencia. Entendió en la médula de sus huesos que el valor de una vida no se cuenta en años acumulados, como relojes en un estante, sino en momentos en que el corazón late con intensidad y la mente está completamente allí, presente, sin escapar hacia un ayer perdido o un mañana hipotético. Y entonces, un buen día, volvió a abrir el taller, no por obligación, sino por amor. Los clientes regresaron trayendo sus tesoros detenidos. Elías los reparaba con la misma maestría impecable, pero algo había cambiado en su gesto. Ya no era el acto de un controlador obsesivo que domaba el tiempo. Era el gesto de un hombre que, al darle cuerda a un mecanismo, al ajustar una manecilla, se recordaba a sí mismo el milagro del instante. Cada tic era un latido, cada tac un paso. Su oficio se transformó en su mantra personal. Cada segundo existe para ser vivido. La mujer del parque, la de los ojos grises y el reloj gemelo, se llamaba Marina, y su historia, la de la fotografía de su madre y el verano del 62, era un relato de amor interrumpido por la guerra y las convenciones. Un amor que su madre había guardado en silencio en ese reloj. Marina era la hija de aquel amor, de aquel M. Encontrarla no era el final de la historia de Elías, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno que esta vez no planeaba, solo vivía. Así, entre el silencio de los relojes detenidos y la música de los que marcaban el paso, Elías descubrió la verdad que muchos pasan la vida eludiendo, buscando en calendarios futuros y agendas repletas. No se trata de tener más tiempo, se trata, sencilla y profundamente, de estar verdaderamente vivo en el tiempo que ya se tiene. Y en su taller, ahora con la puerta a menudo abierta para dejar entrar el sonido de la calle y la luz del sol, el tic-tac de 100 relojes ya no era el sonido de la fuga. Era el aplauso constante, sereno y hermoso a la vida que por fin Elías había decidido abrazar.